Hola chicos y chicas, en este video vamos a revisar lo que habíamos hablado en clase. Principalmente nos vamos a enfocar en dos cosas. La primera es cómo podemos manejar el tema del header de las diferentes ventanas de la aplicación, cómo podemos manejar los tabs inferiores y vamos a revisar cómo podemos manejar el tema de navegación de pantallas dentro de una aplicación de React Native, pues utilizando Expo, que como ya hemos hablado es el framework con el que partimos para crear este tipo de proyectos de programación. ¿Listo? Entonces, para esto, pues digamos que la idea es que ustedes ya tengan construidas la interfaz del proyecto que hicimos que les presenté en clase, eh, del LinkedXD que está en Avata. Ahí pues ustedes encontraban básicamente dos pantallitas. La idea es que nos podamos mover entre esas dos pantallas. Eh, para este ejemplo que les voy a mostrar de cómo se estructura la navegación, pues yo tengo dentro de mi aplicación un archivo index y un archivo que se llama destino. También en mis assets tengo una hoja de estilos. Digamos que no va a profundizar en esa parte porque ya lo hablamos en clase, pero sí nos vamos a concentrar sobre todo en cómo manejamos el tema de, de la navegación y del header y los tabs. Entonces, cuando estamos hablando del header y los tabs, digamos que tenemos varias formas de manejarlo. La primera forma que tenemos para hacer esto sería directamente crear componentes. Podemos crear un componente específico para ese header y un componente para los tabs. ¿Qué ventajas y desventajas tiene? La ventaja, tenemos control total sobre la apariencia de este elemento. Podemos, digamos que, estructurarlo eh, de la forma que nosotros mejor consideremos según el diseño del proyecto. La desventaja es que si no logramos generar bien la estructuración de ese componente, va a ser complicado que nos muestre la información que requerimos para cada una de las ventanas. Esto puede ser el título de la ventana, botones de menú, botones de regresar en el caso de que sea una aplicación para, para iOS, por ejemplo, donde no tenemos un botón de back como si ocurre en Android. Y en ese caso es importante que tengamos muy presente cuáles van a ser los elementos que hacen parte de ese header. Sin embargo, digamos que cuando trabajamos con React Native podemos configurar eso de una forma como global para que se mantenga la consistencia en todas las pantallas. Entonces, digamos que configuración, este tema del header y en general el tema de las diferentes pantallas que tenemos en nuestra aplicación, lo vamos a trabajar a partir de este archivo que se llama layout.jsx. Si se dan cuenta, arranca con un guión bajo. Es importante que arranque con un guión bajo porque es un archivo, digamos que entre comillas, de configuración. Me va a permitir configurar la navegación de mi aplicación. Entonces, cuando abrimos este archivo, por defecto nos viene con esta estructura. Vamos a ver que está haciendo un import de un stack desde Expo Router. Router es, digamos que, una sección de Expo que se encarga de manejar, digamos que, las relaciones entre ventanas, la navegación que vamos a tener dentro de la aplicación. Listo, entonces digamos que es el archivo por defecto que nos va a traer. Vamos a hacer algunas modificaciones. Entonces, lo primero que necesitamos modificar es este return. Entonces vamos a poner unos paréntesis y dentro de estos paréntesis vamos a tener nuestro stack. Entonces lo vamos a llevar dentro de los paréntesis. Y lo otro que vamos a hacer es que no vamos a manejarlo como una etiqueta o como un componente vacío, sino vamos a hacer que se cierre con otra etiqueta. De esta forma podemos manejar elementos internos que están agrupados pues dentro de este stack. El stack a que hace referencia, piénsenlo como una baraja de cartas o una pila de cartas que yo puedo ir sumando o restando. Es decir, digamos, yo saqué una carta, la puse sobre la mesa, después puse otra encima
Y si yo me quiero regresar, lo que voy a ir haciendo es levantar o quitar cada una de esas cartas. Esta es la lógica inicial con la que funcionan, digamos que la navegación dentro de aplicaciones. Y si se dan cuenta, cuando nosotros utilizamos el back o hacemos un swipe dentro de una aplicación, lo que vamos a hacer es que nos vamos a regresar en esa secuencia de ventanas, al punto en el que incluso podemos pasar varias veces por una misma sección de la aplicación, porque ese fue el recorrido que fuimos haciendo. Entonces es importante como tener en cuenta ese concepto, porque va a ser parte de cómo nosotros podemos estructurar la navegación de nuestra aplicación en diferentes momentos. ¿A qué me refiero? Que nosotros podemos controlar si queremos que una ventana entre dentro de ese stack de cartas, por así decirlo, o que simplemente aparezca y que yo no pueda de pronto regresar, o sea, como que reemplace todo el stack. Eso digamos que lo vamos a ir manejando, pero por ahora quédense con digamos que este concepto de la superposición como de diferentes cartas. Entonces, eso va a ser el stack, y dentro de ese stack yo tengo que definir cuáles van a ser esos elementos que yo voy a tener, digamos que dentro de la estructura de mi proyecto. Por eso digamos que es importante que ustedes definan muy bien ese flujo de pantallas y cuáles son las que van a manejar dentro de su proyecto. Entonces, dentro de este stack vamos a manejar unos elementos que van a hacer referencia a lo que serían estas cartas, y que van a ser, digamos que cada una de las ventanas que yo tenga dentro de mi aplicación. Entonces, estos elementos van a ser los stack.screen, que van a ser etiquetas vacías, es decir, que se cierran sobre ellas mismas. Ponemos el nombre, ponemos el slash y cerramos la etiqueta. Yo puedo o debería agregar tantos stack screen como ventanas tengo en mi aplicación. En este caso tengo dos, tengo el index y tengo destino. Entonces voy a agregar dos stack screen. ¿Qué propiedades tienen estos screens? El primero y más importante es el name. El name es el que me va a relacionar este screen con la ventana a la que voy a hacer referencia, o al archivo al que voy a hacer referencia. En este caso me va a referir al index. Listo. Y por el otro lado vamos a tener también name, y en este vamos a hacer referencia a destino. Listo. Aquí pues ya estamos digamos que conectando cada uno de estos stack screen con su correspondiente archivo. Lo otro que podemos manejar dentro de cada uno de estos stack screen es la propiedad options. Options nos va a entregar diferentes valores sobre los que podemos definir características para cada uno de los screen, principalmente enfocado en el header, pero no digamos que exclusivamente a este. Listo. Entonces lo primero que debemos hacer es que si tenemos options, vamos a ver que se generan unas llaves. Voy a generar un segundo juego de llaves, y aquí vamos a encontrar diferentes, digamos que propiedades o elementos. En este caso, la que nos interesa principalmente van a ser enfocadas en el header. Si nosotros bajamos por aquí, vamos a encontrar una que se llama header title. Header title me permite definir el nombre que va a tener esta ventana. Entonces, por ejemplo, yo puedo llamar a esta ventana como inicio, y donde voy a ver esto reflejado, yo ya tengo ejecutando mi proyecto. Entonces, si vengo a mi navegador, vamos a encontrar que efectivamente aquí me aparece el texto de inicio cuando estoy en el index. ¿Cómo sé que estoy parado sobre esa? Por ejemplo, yo puedo cambiar este inicio a home. Vamos a ver que aquí se actualiza en el momento en el que yo guardo. ¿Qué otra propiedad digamos que es importante? Vamos a ver que hay varias, pero otra que podría ser bastante útil para nosotros en este punto es header title align. Header title align lo que nos va a permitir es definir la alineación de este elemento. Tenemos dos valores, center y left. Por defecto está en left, pero vamos a agregar center, y vamos a ver que nos lo pone en el medio de la pantalla. Aquí es importante que ustedes tengan cuidado en dónde están poniendo estas propiedades. Asegúrense que estén contenidas por los dos juegos de corchetes.
Si ustedes lo ponen por fuera, es decir, lo ponen acá, no les va a funcionar y les va a generar un error. Entonces ténganlo por favor muy en cuenta. Ahora, este es mi index. Para mi segundo screen, yo también puedo definir estas opciones de forma independiente. En este caso, por ejemplo, voy a ponerle también un header title, que en este caso va a hacer referencia a destino. En este momento yo todavía no tengo definida como la navegación, no puedo ir de una pantalla a otra. ¿Cómo puedo hacer para verificar si esto está funcionando? Puedo poner en mi barra de navegación digamos que la ruta base que tenemos, que es el localhost slash y la ventana a la que yo quiero ir. En este caso quiero ir a destino sin la extensión, le doy enter y me va a renderizar esa pantalla en específico. ¿Listo? Entonces se dan cuenta que aparece destino. Si yo modifico esto, por ejemplo, pongo end, me va a aparecer acá. Entonces ya sé que estoy parado sobre esta. Aquí me puedo regresar nuevamente a mi ventana inicial y ya digamos que regresamos otra vez al index. Y yo podría definir, digamos que propiedades independientes para cada uno de estos stack.screen. Sin embargo, hay algunas propiedades que vamos a manejar de forma global pensando en mantener cierta uniformidad dentro de nuestro proyecto. Entonces, esas propiedades que van a ser globales para todas las pantallas las vamos a manejar desde el stack general. Este stack general va a tener también una serie de propiedades. En este caso ya no se llama solo options, sino se llama screen options. Entonces, screen options, al igual que los options de cada uno de nuestros elementos, también me va a permitir definir ciertos valores. Entonces, en este caso, por ejemplo, podríamos también manejar un header title align global, no individual como lo estamos haciendo en este caso. O sea, podría llevarme esta propiedad de acá. Entonces, voy a borrar esto y me va a llevar todo este header title align y se lo voy a poner acá. Nuevamente recuerden, abrimos el segundo set de llaves, ponemos nuestra propiedad. En principio vamos a ver que aquí no cambió, pero si yo me voy nuevamente a destino, vamos a ver que en destino también lo tenemos centrado. Si yo lo cambio a left, va a afectarme a ambas ventanas. ¿Listo? ¿Qué otras propiedades también podemos modificar? Hay otra que se llama header style. Dentro de header style yo puedo definir propiedades de estilos, como los estilos de CSS o los estilos que agregamos a los componentes, pero que afecten a todas mis headers de mi aplicación. Entonces, por ejemplo, aquí puedo poner background color. Este background color lo defino pues a partir de un código hexadecimal. Aquí digamos puedo manejar cuál es el color, también lo puedo asignar como un RGBA, que es el que me está asignando en este momento el selector de React. Y puedo modificar algunas otras propiedades, por ejemplo, ya no dentro del header style, sino como una propiedad adicional. Puedo poner header title tint color, header tint color, perdón, y en header tint color yo defino cuál va a ser el color que va a tener el texto. Entonces en este caso, por ejemplo, podría ponerlo en blanco para que juegue, digamos que mejor con el color que haya definido de fondo. Ya obviamente desde ahí ustedes pues pueden estructurar según el planteamiento de diseño que se haya hecho de la aplicación. Pero entonces, recapitulando un poquito esta parte, importante que aquí cada stack screen haga referencia a cada una de las pantallas que estamos definiendo, y en segundo lugar que desde el stack y con screen options vamos a definir las propiedades globales que van a manejar todos los headers de mi aplicación. Es importante que lo definamos desde ahí para que en la medida en la que necesitemos hacer cambios podamos, digamos que controlar de forma digamos que estable en cada uno de los archivos que está manejando
nuestro proyecto. Entonces de esta forma configuramos en un principio lo que sería el header. Ahora, lo otro que vamos a revisar en esta partecita es cómo manejamos la navegación o cómo puedo ir en un principio yo de una pantalla a otra. Entonces para esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer que este botón que dice ir al destino nos lleve justamente a nuestra ventana de destino, que sería esta de aquí. ¿Listo? Entonces, si en este momento yo le doy clic al botón, no pasa nada porque todavía no lo reconoce como un botón dentro de React. Entonces, vamos a ir a nuestro index. Un segundito aquí. Vamos a ir aquí, eso, ahora sí, a nuestro index. Y lo primero que vamos a ver es que yo tengo un text que bueno, es el que viene por defecto en React, lo voy a eliminar, y tengo otro text que pues en este caso va a ser mi botón que dice ir al destino. Listo, entonces este botón es el que yo quiero que me funcione para, digamos, que ejecutar la acción de navegar entre las diferentes ventanas. Entonces lo primero que yo necesito para que este botón se reconozca como un botón o como un elemento que puedo oprimir es utilizar el componente de React que se llama Pressable. Entonces Pressable lo que me va a hacer es que me va a generar un contenedor y todo lo que yo meta dentro de ese contenedor se puede, digamos, que oprimir o puede reconocer eventos de clic o de touch. Entonces voy a coger mi texto, lo voy a poner dentro de este componente de Pressable y digamos que en un principio vamos a ver que la primera diferencia es que en el computador me aparece o me cambia el cursor de la flechita a el indicador de que es un botón sobre el que yo puedo hacer clic. Obviamente como tal no le hemos agregado ninguna funcionalidad, pues todavía no nos va digamos que a generar el efecto que nosotros queremos. Entonces este efecto o cualquier funcionalidad que yo quiera agregarlo a algún botón, necesito definirla como una función dentro de mi archivo. Entonces me voy a parar dentro de mi index antes de return y voy a crear una nueva función que esté dentro de ese index. Listo, entonces vamos a ver una nueva función. Esta función yo la voy a llamar como ir destino, abrimos, cerramos paréntesis. Recuerden que si yo quiero darle atributos a esa función o parámetros de entrada, abrimos los corchetes y dentro de estos corchetes vamos a escribir lo que ocurra cuando yo utilice esta función de ir destino. O sea, aquí estoy definiendo la función, más adelante la voy a ejecutar. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesito yo para ir de un lado a otro? Entonces, nuevamente vamos a recurrir a router. Si recuerdan, aquí Expo Router es el que se encarga de manejar los stacks, pero también Expo Router se va a encargar de manejar digamos que mi navegación entre distintas ventanas. Entonces para esto vamos a llamar a router. Entonces si se dan cuenta me sugiere acá, me va a llamar desde Expo Router y me va a hacer la importación de ese componente dentro de mi ventana de index. Entonces vamos a tener router y router va a tener diferentes funcionalidades. Algunas de estas van a estar enfocadas en agregar ventanas a mi stack, a que yo pueda regresarme dentro del stack o simplemente que yo me pueda dirigir, digamos, que a una ventana en específico. Para este caso vamos a utilizar una que se llama push. Entonces si se dan cuenta, acá está la lista de funciones. Vamos a utilizar push y push me va a recibir como parámetro la dirección del sitio al que yo quiero llegar. Entonces en este caso vamos a poner punto. El punto, recuerden que nos permite a nosotros definir como que vamos a arrancar desde la raíz de esta carpeta. ¿Qué carpeta hace referencia a donde está ubicado index? O sea, vamos a arrancar dentro de esta misma carpeta, dentro de la carpeta app, y dentro de app vamos a buscar a lo que sería destino. ¿Listo? Entonces vamos a ir dentro de app a el archivo destino.
guardamos. Por ahora, si yo voy y le doy clic, todavía no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque aquí definí esta función, definí qué es lo que va a pasar, pero todavía no la estoy utilizando. ¿Cómo vamos a utilizarla? Necesitamos anclarla a un evento. Cuando estábamos hablando de JavaScript, había algo que se llamaban los listeners. Los listeners me permitían a mí escuchar diferentes eventos. Aquí en React vamos a tener algo que se llama el on. Este on me va a permitir definir diferentes efectos. Tenemos on blur, on focus, on hover, on layout, on long press, etc. En este caso el que vamos a utilizar es simplemente on press, es decir, cuando el botón se oprime. Entonces aquí tenemos el igual, tenemos nuestras llaves y dentro de estas llaves vamos a asociar una función. Entonces, ¿qué quiero que pase cuando yo oprimo ese botón? Cuando se ejecute el evento de onPress, quiero que se ejecute la función de ir destino. Entonces, ya la tengo asignada y cuando yo ya vengo a mi documento y le doy clic, entonces me va a llevar a la ventana de destino. Tan sencillo como eso, ya podemos manejar el tema de navegación. ¿Qué cosa también pasó acá? Que quiero que noten que cuando yo utilicé push, lo que hice fue sumar una nueva, digamos que carta al stack o a la baraja de cartas, y en esa medida React automáticamente me va a asignar en la nueva ventana un botón de back para que yo pueda regresarme. Si este no existiera, yo quedaría atrapado aquí dentro de esta ventana de destino. Esto ocurre porque estamos utilizando push. Push lo que hace es sumar una nueva ventana. Hay otra propiedad, otra función dentro del router que se llama replace. Entonces replace lo que va a hacer es que no me pone una nueva ventana, sino que me reemplaza la que yo tengo en este momento. Acabo de cambiarlo por replace. Si le doy ir a destino, me lleva también a destino, pero se pueden dar cuenta que ya no me muestra mi botón de regresar. Es importante que lo tengan en cuenta porque dependiendo de lo que yo quiera hacer o de cómo quiero que funcione el flujo de navegación de mi proyecto, pues voy a utilizar o push o replace en primera medida. Hay otros, pero por ahora digamos que esos son los dos principales que vamos a estar utilizando. ¿Listo? Entonces así es como yo me puedo mover en pantallas. Ya lo último que nos quedaría por ver es cómo yo puedo crear y manejar una barra de navegación o de opciones en la parte inferior de mi aplicación. Esto lo vamos a conocer como unos tabs. ¿Listo? Entonces, ¿cómo yo puedo definir los tabs? Nuevamente podría crear un componente y ese componente simplemente reutilizarlo en las diferentes ventanas de mi aplicación. ¿Qué pasa? Que cada vez que creo una nueva ventana tendría que estarlo agregando, revisando además en qué ventana me encuentro para que me muestre las opciones que sean correspondientes, etcétera. Se puede manejar, se puede personalizar, funciona, pero puede ser un trabajo bastante dispendioso si no se hace bien. Para manejar los tabs, al igual como pasa con digamos que la barra del header, vamos a hacerlo desde layout, pero con una principal diferencia. Lo primero es que dentro de nuestra carpeta app vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar tabs, pero este nombre lo tenemos que sí o sí poner entre paréntesis. Si no está entre paréntesis no nos va a funcionar. Entonces dentro de tabs yo voy a meter todas las ventanas que yo quiero que aparezcan en la parte inferior de mi aplicación. Entonces en este caso me va a llevar a destino y me voy a llevar a index. ¿Listo? Entonces vamos a moverlas. Aquí obviamente en este caso me va a generar un error y digamos que en este punto, si se dan cuenta, ya no me está mostrando lo que yo le había puesto dentro de este layout, que era que el título debería ser home, sino que me está mostrando la URL de donde se ubica este archivo, es decir, me está mostrando tabs/index. ¿Listo? Entonces, ¿esto por qué ocurre? Primero, porque moví mis archivos dentro de la carpeta tabs. Segundo, porque lo otro que yo necesito para que este tabs funcione es crear también un archivo de layout que me permita configurar estos tabs. Entonces, asegurándome que estoy dentro de la carpeta tabs, voy a crear un nuevo archivo que también se va a llamar layout.js
X, ¿listo? Entonces, este layout, ¿cómo se va a configurar? De una forma bastante similar al que ya tenemos. De hecho, la estructura base es la misma. Vamos a tener un function que se va a llamar root layout. Este root layout claramente va a tener su correspondiente return. Y al final del documento también tenemos que hacer un export default que sea root layout. Listo. En este caso, ¿qué vamos a utilizar? Si en nuestro layout anterior estábamos trabajando con stack, en este caso vamos a trabajar con un elemento que se llama tabs. ¿Listo? Entonces ya no estamos utilizando stack, sino ahora vamos a manejar unos tabs. Esta etiqueta, al igual que la de stack, digamos que sí tiene una etiqueta de cierre para que podamos insertar por dentro cada uno de los elementos que van a hacer parte de digamos que mi secuencia de botones. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo venir aquí a mi layout, puedo tomar estos dos elementos, va a copiarlos en primera medida, los voy a pegar en mi nuevo documento, pero hay algo que yo tengo que hacer, y es que aquí, como ya no estamos trabajando con stack, en ambos casos tengo que cambiarlos por tabs. Entonces ahora ya no es stack screen, sino tabs screen. Listo, y aquí esto con mayúscula, listo. Entonces acá están pasando dos cosas. La primera, ya tenemos nuestro menú de navegación en la parte inferior. Si lo ven acá, ya tengo de hecho los botones y puedo moverme entre ambas ventanas. Listo, eso es lo primero. Lo segundo, si se dan cuenta, ahora tengo dos headers. Uno que se está encargando de mostrar el título de la ventana en la que me encuentro, es decir, destino o el home, y otra que me hace referencia a mis tabs. ¿Listo? Entonces lo primero que yo necesito es esconder este de arriba, porque este nunca va a cambiar, porque es el que me contiene a los tabs, y en este caso pues realmente lo que está generando es, digamos que, ruido sobre, digamos que, mi navegación. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Entonces vamos a volver aquí a layout, vamos a eliminar uno de estos, y este stack screen ya no nos va a llamar a index, sino que nos va a llamar justamente a lo que serían los tabs. ¿Listo? Entonces entre las comillas ponemos tabs, y en este caso necesitamos esconder lo que sería digamos que todo este cabezote. ¿Cómo vamos a esconder todo ese cabezote? Dentro de las opciones hay una que se llama header shown. Header shown me permite configurar la visibilidad de ese cabezote, y en este caso lo que le voy a decir es que sea false, es decir, no quiero que se muestre. En el momento en el que yo agrego esta propiedad, vamos a ver que desaparece el de tabs, solo se conserva el de la ventana que tengo en este momento, y si se dan cuenta todavía me funciona mi botón que yo agregué a través del index. Listo, entonces digamos que en ese caso no vamos a tener problema al momento de movernos entre las pantallas. Y desde este layout, entonces ahora yo voy a configurar lo que sería esta barra. Si se dan cuenta, volvió al estilo por defecto, que es fondo blanco, texto a la izquierda. Voy a llevarme estas propiedades que le había puesto a mi stack, y se las voy a poner ahora a mi tabs que tenemos en esta parte. Yo guardo y ya vamos a ver que esto se modifica. Listo, entonces así yo puedo crear en un principio digamos que estos elementos de navegación en la parte inferior de mi aplicación. Ahora, si ustedes se fijan en el proyecto o el prototipo que les dejé en XD, nosotros en ese caso tenemos las dos ventanas, pero yo no tengo las dos, digamos que, botones o las dos opciones para navegar entre una y otra. Lo que yo tengo dentro de ese prototipo es un botón que me permite ir a la siguiente ventana, y tengo simplemente un botón que me regresa
al inicio. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para tener mi ventana dentro del flujo de navegación, pero que no me aparezcan estos botones de abajo? Vamos a venir a nuestro tab que queremos esconder. Por ejemplo, si yo quiero esconder a destino, y vamos a tener una propiedad que en este caso se llama href, y este href yo le puedo decir que su valor sea null. Cuando yo defino que este href es null, lo que va a pasar es que el botoncito se me va a desaparecer. Me va a conservar los otros tab screen que yo tenga creados, pero a todos a los que yo les ponga href null me los va a esconder de aquí. Igual yo puedo seguir viajando, pues porque tengo mi botón de ir al destino, y este de abajo pues simplemente me sirve para regresar al index de mi página. ¿Listo? Entonces esa también es algo que es importante tener en cuenta, el cómo yo personalizo esta barra de navegación inferior sin afectar el flujo de navegación de mis pantallas. ¿Listo? Finalmente, lo otro que es importante que miremos es cómo yo defino las propiedades de este tab. ¿Listo? O sea, yo puedo personalizar también los colores, la tipografía y los iconos que van a utilizar. Si se dan cuenta, en este momento simplemente me aparece una flechita. ¿Qué pasa si yo quiero mostrar, por ejemplo, una casita? Si quiero que el label no diga index, sino que también diga home. Esto también lo puedo configurar a través nuevamente de estos mismos options. Entonces tenemos el option que es header title. Este me configura el titulito de arriba, pero si yo quiero modificar lo que sería el texto que me aparece acá abajo, ya no vamos a utilizar header title, sino vamos a utilizar tab bar label. ¿Listo? Este lo podemos definir pues para cada una de las etiquetas. Entonces, por ejemplo, tenemos esta que tiene header title, y le vamos a agregar ahora otra que va a ser tab bar label, y en este caso pues vamos a darle el mismo valor que se llame home. Va a guardar, y si se dan cuenta ya me modificó el texto. Ahora este texto está un poco pequeño, sería bueno que pudiéramos digamos que hacerlo un poco más grande, y para eso vamos a utilizar otra propiedad dentro de estos options, que van a ser los tab bar styles. Entonces vamos a agregar tab bar style. Este lo podemos agregar, digamos que a cada uno de los elementos, o podríamos agregarlo de forma general a todos mis tabs. En este caso pues podríamos hacerlo que afecte a todos. Vamos a ponerlo acá, ponemos dos puntos, abrimos dos corchetes, y dentro de esto puedo comenzar a definir diferentes propiedades. Entonces, por ejemplo, podría ponerle un background color. En este caso, por ejemplo, si quiero ponerle un gris, si se dan cuenta, aquí me lo cambio a gris. Podría, por ejemplo, cambiarle la altura. Voy a ponerle que sea de 50. No tanto, voy a ponerlo de 60 para que sea un poquito más evidente. Ya ahí nos creció un poco. Voy a ponerle, por ejemplo, que tenga un position absolute. Voy a decirle que se fije a la parte inferior de mi ventana. Entonces voy a ponerle un bottom, si recuerdan estas propiedades, que va a ser 0. Igual, digamos que en este momento ya estaba, pero por ejemplo yo podría hacer esto, podría despegarlo de ese fondo, podría subirlo un poquito si quiero que, por ejemplo, sea una barra que esté flotando entre comillas. Puedo ponerle left 15 y puedo ponerle right 15 también, y lo que va a pasar es que va a aparecer que es una barra de navegación flotante dentro de mi proyecto. ¿Listo? Es algo que también podríamos llegar a hacer. Por ejemplo, podría ponerle un border radius de 15, y nos quedaría de esta manera.
¿Qué más podríamos hacer? Por ejemplo, yo podría modificar no, el font size no se modifica desde acá, ya les muestro desde donde se modifica. Podría también manejar, hay una propiedad pues que no es no funciona en todos, funciona solo en Android, que se llama Elevation. Elevation es una propiedad que me permite a mí establecer qué tan despegado quiero que se vea el botón, y eso se genera a través de sombras. Pero podría ponerle, por ejemplo, un box shadow. Este box shadow podría ser, entonces pongo aquí las comillas y voy a definir varias propiedades. Uno es el desplazamiento de esa sombra en X. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener 3 píxeles, después el desplazamiento en Y, después vamos a tener qué tanto desenfoque, por ejemplo, que yo tenga harto desenfoque, y en este caso, por ejemplo, para que se note un poco más, voy a poner de un color rojo. Entonces, si lo guardo, vamos a ver que ya se está viendo aquí, digamos que esta sombra. Entonces, son propiedades que yo puedo manejar para, digamos que este contenedor, y que me va a afectar a cada uno de los, digamos que botones que tenga, o de los elementos de tab que tenga dentro de mi proyecto. Listo, entonces así podemos personalizar en un principio lo que sería los tabs. Otra cosa que es importante dentro de los tabs es justamente el tema del icono. Para los iconos nosotros podemos utilizar, digamos que librerías de iconos que ya existen. Una que podemos manejar en este caso, por ejemplo, sería, entonces podemos darle import. Una de las que ya trae por defecto React Native es Font Awesome. Font Awesome es una de las librerías de iconos más populares. Si se dan cuenta, ya él me la trae desde React, perdón, la borré. Import Font Awesome. Listo, entonces cuando ya tengo Font Awesome, ahora sí lo que puedo hacer es comenzar a utilizar estos iconos. Como yo defino un icono para un tab en específico, entonces me voy a ir al tab puntual sobre el que yo quiero agregar un icono, y voy a agregar esta propiedad que se llama tab bar icon. Entonces, tab bar icon en este momento me está generando error porque no he terminado de escribir esto. Tab bar icon lo que me va a recibir es digamos que una función que tenga un componente, porque digamos que no le puedo simplemente pasar un valor de texto, necesito renderizar algo, digamos que más complejo, y para esto necesito, digamos que definir una función en este pedacito. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces voy a darle aquí enter para que ustedes lo puedan ver en una sola línea, y después de los dos puntos voy a definir un function, voy a poner unos paréntesis, voy a poner las correspondientes llavecitas. Entonces ya tengo mi función, y dentro de esa función voy a hacer un return. Listo. ¿Qué vamos a retornar? En este caso vamos a retornar un componente de Font Awesome, y ese componente de Font Awesome va a poder recibir varias propiedades o varios atributos. En este caso vamos a tener name. Name es el nombre del icono que voy a utilizar. Por ejemplo, quiero utilizar el icono de home. Voy a darle un tamaño, quiero que el tamaño de este sea por ejemplo 20 o 25 para que sea un poco más visible. Y lo otro que yo voy a agregar es el color. Entonces, ¿qué color quiero que sea este elemento? Entonces, el color va a ser igual, por ejemplo, a blanco, por ejemplo, en este caso. Y cuando yo defino estas propiedades, pues tengo que terminar de cerrar mi componente. Entonces vamos a poner el slash y vamos a cerrar la llavecita.
Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos este componente, si se dan cuenta que está el componente con sus propiedades. Esto está con un return, está dentro de estos corcheticos y esto está pegado a este function. O sea, esta es la función que me va a volver el icono que yo quiero renderizar. Entonces, guardamos y si se dan cuenta ya me está apareciendo aquí mi iconito. Voy a hacerlo un poco más grande, por ejemplo, que sea de 30. Voy a hacer un poco más alta mi ventana y así voy, digamos que modificando un poco las diferentes propiedades. Listo. Yo aquí por ejemplo podría también poner un padding top para definir qué tan separado quiero que vaya este elemento. Ahí ya me quedó un poquito más centrado. Podría ya, digamos que no dentro de las propiedades del tab bar style, sino ya como una propiedad aparte. Tab bar label style, por ejemplo. Aquí puedo definir el font size. Entonces, por ejemplo, quiero que esto sea un poco más grande. Ahí de pronto ya está too much. Entonces 17, 15 tal vez. Listo. Tenemos por ejemplo la propiedad de color. Entonces aquí vamos a unificar un poquito. Vamos a hacer que también quede en blanco. Listo. Y ya podemos ir personalizando. Digamos, esto si yo no quiero que quede como flotante, podría simplemente aquí volver a poner esto en 0, 0, 0, 0. Ya lo tenemos de una forma un poco más tradicional, pero por ejemplo yo podría hacer esto. Voy a poner un border top left radius, este ponerlo en 15. Podría tener un border top right radius, también ponerlo en 15. Y esto lo que me va a hacer es que se me van a redondear solo las esquinas de la parte de arriba. Podría también generar este tipo de efecto. Si por ejemplo yo regreso el otro tab que había borrado, se van a ver de esta forma. Obviamente va a depender de cómo yo necesite que funcione digamos que esta barra de navegación, y pues igual todavía puedo utilizarla para navegar dentro de mi proyecto. Yo aquí también puedo definir las propiedades de focus, de cuando está activo la ventana y demás, pero eso ya lo iremos viendo con más calma. Por ahora lo que me interesa es como que entiendan cómo se configura este tabs, cómo se configura el header y cómo podemos hacer la navegación entre diferentes pantallas. ¿Listo? Entonces nada, espero que digamos que con esta explicación ustedes ya puedan trabajar sobre el proyecto que tienen del prototipo de XD. La idea es que con ese prototipo ya después comencemos a hacer la integración con bases de datos y demás, pero por ahora pues me interesa que sepan configurar estos elementos que son digamos que globales para la aplicación y que entendamos cómo nos podemos mover entre una ventana y otra. ¿Listo, chicos? Entonces, no siendo más, pues hasta aquí va el video y pues ya digamos que retomaremos sobre esto en la próxima clase. ¿Listo? Entonces nada, cuídense y nos vemos en la clase.